Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, nos cuenta hoy el Evangelio que en cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Y se acercaron y le habrán preguntado a Jesús, ¿por qué ocurrió eso? ¿Habrán sido muy pecadores aquellos? En realidad, Jesús hace también referencia a otro hecho. Se trata de dos episodios trágicos que seguramente estarían en la boca de todos y que son interpretados por Jesús de un modo diferente a lo que hace el común de la gente. Jesús no quiere alinearse con esa visión de muchos que ven en las desgracias como el dedo de un Dios juez castigador. En realidad, cuando ocurren aquellos acontecimientos dolorosos y desgraciados, como los llamamos, nosotros en medio del dolor podemos comprender. A veces se trata de acontecimientos naturales, de la naturaleza enfurecida. Otras veces se trata de imprevisiones humanas o de causalidades accidentales. Muchas veces se trata de la maldad humana. A diario vemos todos esos tremendos casos de inseguridad, de agresión, que nos sacuden y nos golpean tanto y que proceden precisamente de la maldad que brota del corazón. Pero Jesús, como rechazando aquella visión del Dios castigador, ve en los acontecimientos trágicos algo que puede tener una significación profunda para cada uno de los cristianos. Es el llamado a la conversión. Recordemos estos dos hechos. El primer episodio representa una represión brutal de la policía, del ejército romano, a un grupo de galileos durante una celebración religiosa, porque dice el texto que Pilato mezcló la sangre de aquellos con la sangre de la víctima de sus sacrificios. O sea, no se trata de una celebración o un sacrificio ofrecido en el templo, sino ese sacrificio pagano de los romanos. Y como para mostrarle al pueblo su poder y escarmentar y que nadie se levante, con ello mezcló la sangre de aquellos que habían sido muertos en la represión. El procurador romano Poncio Pilato no amaba al pueblo que gobernaba en nombre de la autoridad imperial, del imperio romano, y desde el poder que ejercía reprimía con toda crueldad cualquier manifestación que pudiese parecerse a un levantamiento o a una hostilidad contra las fuerzas de ocupación romanas. Hay un historiador judío de aquel tiempo, Flavio Josefo, que recuerda algunas de estas masacres. De la presente, solo tenemos noticia por esta breve referencia que nos hace el Evangelio de San Lucas. El otro acontecimiento, lo añade Jesús, es un episodio de algo que ha ocurrido en uno de los barrios de Jerusalén, donde estaba la concurrida fuente de Siloé. Pensemos en aquel entonces, por el aprovisionamiento de agua había que acudir a las fuentes públicas, y la de Siloé era la más importante, y ahí siempre había mucho movimiento, y se ve que se derrumbó una torre en el lugar y mató a 18 personas. Y esto lo recuerda Jesús. En la consideración de estos hechos, Jesús va más lejos de ese fatalismo con el cual los hechos suelen ser interpretados por el pueblo,
consideraciones sobre el destino, la fatalidad, el castigo divino, justo o injusto, la fatalidad ciega. Jesús apunta a un mensaje personal que debe extraerse de estas historias, de estos hechos, y que es un llamado a la conversión. ¿Creen ustedes que aquellos que murieron, ya sea por Pilato, ya sea en el accidente de la torre, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Y dice Jesús, les aseguro que no. Pero si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. O sea, interpretar aquellos acontecimientos, Jesús, que es como si le hubiese dicho, ustedes mismos que vienen a contarme estas historias pueden terminar así. Los acontecimientos entonces tienen un significado propio para los que han visto los hechos o los que han quedado vivos, pues se salvaron por un pelo, pero también para nosotros. Nos viene como a recordar la palabra esencial de Jesús cuando comienza su predicación: conviértanse, el reino de los cielos está lejos. La palabra que recibimos cuando se nos imponen las cenizas en el comienzo de la Cuaresma: conviértete y cree en el Evangelio. La palabra decisiva es convertirse, en griego metanoia, que es un cambio de mentalidad, un cambio del modo de juzgar, de elegir qué cosas voy a obrar, de las decisiones que voy a tomar. Para Jesús, perecer o morir no es solo aquello que pasó con los Galileos o junto a la fuente de Siloé. Para Jesús, morir es estar lejos de Dios, es estar perdido. A todos nos va a sobrevenir la muerte, algunos lamentablemente de un modo trágico como aquellos, y sería una terrible desgracia si, como aquellos hombres, morir sin una conversión a Dios. Contra el fatalismo, contra el sentimentalismo religioso, resuena en este domingo cuaresmal entonces el llamado con que hemos iniciado la Cuaresma: conviértete. Y lo hacemos mirando el rostro paterno de Dios, pero también ese rostro de Dios como juez que tutela la verdad, que tutela la justicia, que cuida del amor, y no apartarnos. Dios es misericordioso y nos da tiempo, pero Jesús nos dice: estén atentos y estén alertas, porque en cualquier momento sobrevendrá el llamado. Que la Cuaresma entonces nos invite a ir viviendo este tiempo como preparación al acontecimiento salvador que pasa por la muerte, la de Jesús, la del siervo sufriente, pero que termina en la vida, en la Pascua, en la gloria, es decir, en la respuesta del Padre que sana y salva a los hombres a partir de aquella entrega de Jesús por nosotros. Vivamos entonces con intensidad estos días de la Santa Cuaresma y el Señor nos colmará con los dones de su gracia. Que Dios los bendiga. Palabras de vida, y dime a dónde iré o a quién buscaré.